Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Hoy les voy a contar un poco del tema que estuvimos viendo en los foros el otro día y es el tema vinculado con Vygotsky, el juego y la zona de desarrollo próximo, que es para finalizar la unidad 2. Bien, estamos con el tema de Vygotsky y el aprendizaje escolar. No, en este caso lo que vemos es un poco arrancar por el juego. ¿Qué es el juego? El juego es la actividad principal de todo niño, ¿sí? Es una actividad que lleva un como sí o una ficción, ¿sí? Hacemos de cuenta de que armamos una ficción, armamos una historia, se arma algo, ¿sí? Una situación imaginaria. También el juego tiene distintas finalidades, pero una de las finalidades del juego también es el tema de la expresión del niño. Los niños decimos a veces que no hablan, los niños juegan, no nos cuentan cuando están mal, pero sí lo pueden expresar a través del propio juego. Es una actividad humana totalmente natural para nosotros y que se da, bueno, a lo largo prácticamente de toda la vida. Los adultos cambiamos un poco el juego que teníamos de niños por charlar, tomar un cafecito, practicar un deporte, tener un hobby, ¿sí? Pero bueno, en este caso, eh, Vygotsky propone o asemeja un poco el juego como una actividad cultural. ¿Por qué habla del juego como actividad cultural? Porque el juego es una herramienta de la cultura y toma, por ejemplo, en el juego simbólico, estos roles sociales, ¿sí? De los cuales el niño los actúa, los reproduce, los replica y los juega adentro de su juego para poder incorporarlos, digamos, eh, a su vida en un futuro, ¿sí? Es una herramienta cultural porque conlleva esto de roles sociales, ¿sí? De como la reproducción de ciertos roles sociales que se juegan en esa cultura, ¿sí? Bien, entonces vimos el juego, que es la actividad del niño, el juego como actividad cultural, el juego que lleva una ficción y una situación imaginaria, ¿sí? Y el juego como creador de zona de desarrollo próximo. Bien, les voy a leer, dice, perdón, se los voy a explicar, es decir, el juego como zona, como creador, como papel creador de la zona de desarrollo próximo, ¿sí? No todo juego crea una zona de desarrollo próximo, no toda enseñanza ni todo aprendizaje crean una zona de desarrollo próximo, sino que van a haber como ciertas condiciones donde ustedes van a poder como vislumbrar qué tipos de juego, ¿sí? Pueden ser generadores de esta zona de desarrollo próximo. Ya dijimos, tiene que ser un juego donde en el juego se presente una situación imaginaria, donde haya esta reproducción, obviamente, y esta puesta en acto de roles sociales, ¿sí? Que sean parte de esa cultura, ¿sí? Y eh, también no solo vamos a tener estos roles sociales, sino que el hecho de que haya reglas de conducta, es decir, que haya determinadas, una sujeción a determinadas reglas, ¿no? Es decir, tiene que ser un juego reglado. Y a su vez, esta cuestión de las reglas, de los juegos reglados, tiene que ver con, las reglas son un elemento constitutivo, un elemento de constitución del juego simbólico, ¿sí? Este juego simbólico significa eso, es un juego donde hacemos de cuenta que, ¿sí? Presentamos una ficción, creamos un papel, ¿sí? Es decir, el juego simbólico, que es lo que llamamos los juegos de roles, ¿sí? Puede tener un carácter, o sea, los juegos simbólicos en realidad son, digamos, generadores de zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Primero porque tienen un carácter que no son sistemáticos. Entonces ahí en ese carácter de no sistematicidad es donde se puede abrir cierta creatividad, ¿no? Del niño y ver ahí lo particular de ese juego. No es sistemático, ¿sí? Se va como dando, ¿sí? Esta sujeción a las reglas no es tan estricta.
hay reglas, ¿sí? Pero no están tan explícitas las reglas. Bien. El juego simbólico es no anticipatorio, o sea, no puedo saber qué es lo que va a venir después. Y también otra cuestión del juego simbólico es que se actúa dentro de esta ficción imaginaria, ¿no? Que obliga al niño a responder a ciertos patrones, a ciertas conductas que son propias, ¿sí?, de su cultura, es decir, propias de lo social, del mundo social en donde se encuentra inmerso, ¿no? Y que forman parte de estas reglas culturales, ¿sí? Bien. Entonces, una situación de juego para poder considerarse como generadora potencial de una zona de desarrollo próximo, lo va a hacer, ¿no?, este juego en la medida que ya dijimos, estén presentes estas reglas de conducta, sea un juego simbólico, ¿sí? Y además el niño, que eso lo veíamos en los foros el otro día y me olvidé de comentárselos, el niño no puede estar, digamos, en un lugar del juego demasiado cómodo. ¿En qué sentido? Es decir, saberlo de memoria al juego, porque no implicaría como un desafío o una resolución de un problema, sino por el contrario, es decir, tiene que ser un juego que amplíe, ¿no?, su conciencia a un grado mayor, a un estadio mayor de conciencia, para que obviamente lo concientice acerca de estas reglas de conducta, ¿no?, y de cuáles son los comportamientos previsibles, ¿sí?, dentro de ese escenario del juego simbólico que se construyó, dentro de esa ficción, de ese como si. Hago si, por ejemplo, en la casita robada, hago como si te estoy robando, pero en realidad, o sea, esa ficción se crea justamente para crear algún lugar de tensión y imaginarnos, digamos, como se puede, es algo que se puede cumplir en el juego, no necesariamente necesitamos hacerlo en la realidad, porque es como que nos descargamos, por así decirlo, descargamos nuestras ganas también y nuestra motivación en poder ser ladrones de esa baraja en la casita robada, para no tener que robar, digamos, no necesito saber cómo es robar en la realidad, ¿sí? Ya teniendo el juego puedo como domesticar, como adaptar un poco estas reglas, ¿sí? Y sentirme un poco de esa forma, ¿sí? Es decir, poder anticipar ciertos comportamientos, ¿sí?, solo por el hecho de que se esté dando esa situación de juego. Y eso es muy, muy enriquecedor, simbólicamente es muy enriquecedor y abre muchas, digamos, como compuertas mentales, ¿sí? Expande mucho la conciencia, este hecho del juego. Es decir, que lo que hace el niño en este caso, como les expliqué con este ejemplo, es que ensaya en estos escenarios lúdicos, ¿sí?, ciertos comportamientos y ciertas situaciones para los que todavía no está preparado, ¿sí?, en la vida real. Pero sí, como dijimos, poseen cierto carácter anticipatorio en el juego y lo va preparando, ¿no?, y preparatorio para el niño y también elaborativo, de elaborar cómo podría ser ese lugar, cómo me sentiría yo en ese lugar, qué haría, qué no. Y siempre, además, el juego lo que tiene es como que hay algo que se escapa, digamos, es como que todo es más que la suma de las partes. La ficción del juego, ¿sí?, la realización del juego conlleva algo que no podemos anticipar de antemano cómo va a salir, ¿sí? Y eso es en realidad lo que sí nosotros como docentes debiéramos anticipar, ¿sí? Es decir, cuando presentamos un juego a nuestros alumnos, ese juego tiene que estar ya pensado, tiene que estar jugado, tiene que haber sido integrado por el docente como una herramienta pedagógica con un fin determinado, pero con estas variables, ¿sí?, ajustadas, ¿no? Saber qué puede llegar a suceder o algún inconveniente o algún cambio de rol. Entonces por ahí algo se escape durante la realización del juego, pero que no va a ser
digamos, algo que nosotros como docentes no sepamos controlar. Lo peor de presentar un juego a un grupo de niños, ¿sí? o a los alumnos es no saber qué va a producir ese juego o no saber de antemano, yo como docente, qué quiero que produzca este juego, ¿no? Porque muchas veces los juegos parecen juegos, pero no son juegos. Hay situaciones que se llevan a cabo en presentaciones de situaciones como juegos, pero que en realidad no son juegos. Entonces, es en lo que ustedes van a tener que estar atentos, ¿sí? En poder como desarmar un juego para poder después integrarlo, para poder jugarlo, para poder desmenuzarlo y así todo conocer, digamos, por ahí cada esquinita, conocer cada detalle y no dejar eso librado al azar, ¿sí? A un azar. Nosotros como docentes no dejamos eso librado al azar. Entonces así cuidamos, ¿sí? Cuál es la finalidad del juego, la podemos como tomar y reflexionar, ¿sí? A esa finalidad del juego a la que queremos llegar jugando ese juego y que nuestros alumnos lo jueguen y además los cuidamos a ellos, cuidamos esta psiquis tan frágil, ¿no? De la infancia. La cuidamos de esta manera, anticipándonos. Pero bueno, esto era una pequeña reflexión como docente y que bueno, ya dijimos que lo que sirve acá, este juego, en la medida en que considera ser creador de una zona de desarrollo próximo, es en la medida en que el niño pueda actuar, pueda representar situaciones, comportamientos en estos escenarios ficcionales y lúdicos para los cuales no está preparado en la vida real, ¿sí? Pero que se va anticipando, va elaborando, ¿sí? Va ficcionando. Muy bien. Después, bueno, en la lectura aparece también como una analogía entre el juego y las situaciones escolares, ¿no? Como que hay ciertas similitudes en el cual, obviamente, esto que ya lo veníamos repitiendo, que el juego aparece, está esta presencia de una situación o de un escenario que sea imaginario, es decir, en la representación de roles, o también puede ser en el ejercicio de habilidades destinadas a otros contextos que no están presentes, ¿sí? Es decir, las recreamos a partir del juego, estas situaciones, las traemos a partir del juego, ¿no? Mediante el juego como herramienta. Y después también esto de la presencia de reglas de comportamiento, ¿sí? Que sean reglas que sean socialmente establecidas. Y también que el juego conlleva, así como las situaciones escolares también, la presencia de una definición social de la situación. Es decir, hay todos estos roles sociales en juego, ¿sí? Hay como un marco social dentro de cada situación. Bien, y también lo que podemos ver como característica del juego es su amplitud, es decir, presenta una situación imaginaria como un marco, ¿sí? Donde nos vamos a situar adentro del juego. Este marco, digamos, es como que aparece con cierta amplitud, ¿no? ¿No? Es un marco que dentro de todo es laxo. Lo que va a suceder allí en el juego va a aparecer esta cuestión de lo que les vengo repitiendo, de la creatividad, ¿sí? De cómo resolver esas consignas, esos conflictos, esos lugares dentro de los roles sociales que no son tan cómodos, pero que pueden llegar a ser divertidos, humorísticos o incluso trágicos, pero tienen esta cobertura, digamos, del juego y de lo ficcional que hago como si para poder protegerme, ¿sí? A mí mismo de que eso suceda en la vida real. Ese es, digamos, también es lo importante del juego. Y obviamente ya dijimos, hay una formación, pueden ser esta anticipación, esta formación de planes, ¿sí? de vidas reales, ¿no? Yo puedo imaginar, un niño puede imaginar o una niña que están jugando a la casita, que se casan, o sea, por ejemplo, repetir ciertos rituales, que tienen un hijo, una familia, cómo es el día a día de esa familia dentro de una casa, por ejemplo, y recrear la vida hogareña.
Todo eso tiene que ver con esta formación de planes de vida, ¿no? Que aparecen a lo largo del juego. Por eso decimos que dentro de estos juegos también se representan los roles y las situaciones cotidianas, ¿sí? Es decir, vemos este carácter social en las situaciones lúdicas, ¿sí? Y los contenidos van a tener que ver con cuestiones de la cultura, ¿sí? Siempre hay algo en la cultura que se repite, por ejemplo, que son los ceremoniales. Pueden ser que los niños en estos juegos de roles jueguen al bautismo, jueguen al casamiento, jueguen a que nace un niño, ¿sí? Son rituales y lugares sociales, ¿sí? Por ejemplo, la Navidad, festejar Navidad, ¿sí? A festejar, tirar fuegos artificiales como si estuviéramos en fin de año. Son rituales propios de nuestra cultura. Entonces es como que los niños les hacen un homenaje a esos rituales, poniéndole su propia impronta, ¿no? Individualizándolos de alguna manera. Es lo que aparece siempre como un gesto espontáneo de los niños dentro del juego. Eso también es muy importante, no solo cierta creatividad, sino un gesto espontáneo del mismo sujeto, es decir, que lo va a hacer único a ese sujeto, ese gesto. Y bueno, también, digamos, en esta cuestión de que el niño o el sujeto se empiece a concientizar o a tener un grado de mayor conciencia de sí mismo, lo vamos a poder ver también en el dominio de sí que tenga dentro del juego, ¿no? Y de la actuación dentro de ese rol. Ahí vamos a poder ver un poco cuánta conciencia tiene de ese rol y de ese lugar que está creando. Bien, y la última parte de la lectura entra un poco como digamos, el concepto de desarrollo próximo nunca se terminó como digamos, sí se formalizó, pero Vygotsky es como que quedó trunco, quedó a medio camino por ahí en las explicaciones y genera como algún vacío este concepto que no podemos terminar de tratar de explicar. Tenemos otro autor que es Brunner, que ustedes no sé si lo habrán escuchado porque es un autor que habla de andamiaje, digamos, su concepto central es el de andamiaje y el de aprendizaje significativo. Y bueno, Brunner en el caso, él llama, digamos, para poder cubrir un poco este vacío de no poder dar mayor explicación a la zona de desarrollo próximo, aparece el concepto de andamiaje. Este concepto, ¿sí? Lo que hace es tomar la zona de desarrollo próximo como una situación en la cual tenemos, digamos, un sujeto experto, ¿sí? Y un sujeto novato, y en el cual el novato va recreando, ¿sí? Y se va poniendo, digamos, en este formato, interactuando con el sujeto más experto, y de a poco es como que le va relegando, va delegando este lugar de experto y se va como ganando expertise, digámoslo así, ¿no? Va ganando experiencia y de ser un sujeto con una performance más rudimentaria a poder, digamos, como especializarse, como apropiarse de esto que el sujeto más experto conoce o sabe y que el sujeto más novato es como que todavía le falta, ¿sí? Pero en ese acompañamiento, en esa situación de interacción que vemos a los dos, que tiene dentro vemos ahí donde está el andamiaje, ¿no? Servir como de apoyatura a un otro, pero también progresivamente ir como soltando un poquito de esa apoyatura para que el sujeto novato se vuelva cada vez más independiente. Si es un trabajo que es colaborativo, no es una actividad que se resuelve colaborativamente y es ahí donde están los puntos en común con la zona de desarrollo próximo. Digamos, una situación que se resuelve colaborativamente porque el niño a solas no podría resolverla y gradualmente, obviamente, delegándole esto hacia el novato, ¿no? La estructura del andamiaje, dice, alude a un tipo de ayuda que debe tener como requisito su propio desmontaje progresivo, que es, digamos, donde el sujeto
de menor experiencia va ganando mayor experiencia y va pudiendo resolver eso, ¿no? Quitando un poco esos como andamios y esas apoyaturas, ¿no? De a poquito en forma progresiva, ¿no? Bien, dice que hay 3 características del andamiaje, que el andamiaje tiene que ser ajustable, es decir, que tiene que estar de acuerdo con el nivel de competencia del sujeto, ¿no? Tiene que estar como acorde a la dificultad del niño, digámoslo así. Y también tiene que ajustarse a los progresos que se vayan sucediendo, ¿sí? Y esto es como bastante individual y digamos de uno a uno, digamos, es como el caso por caso. Después tiene que poder ser temporal, es decir, que el andamiaje tiene que durar un tiempo, ¿sí? Y no puede tornarse crónico, sino es como que tiene un comienzo y también tiene un fin para esto de lograr y otorgar autonomía, ¿no? El sujeto menos experto. Y también tiene que poder ser audible y visible, es decir, esta característica nos resuena muy importante ahora que estamos en el coronavirus porque justamente no podemos tener esta situación de audible y visible, es decir, esta situación de presencialidad. Tienen que estar en presencia estos dos actores, digamos. Ya que obviamente audible y visible aludimos a la presencialidad, aludimos al cara a cara, ¿no? A una situación que se dé en simultaneidad, ¿sí? Que no sea virtual. Y que obviamente que se vea como este transcurso de la ejecución de la actividad, ¿no? Que haya esta asistencia o esta ayuda, ¿sí? Y que obviamente sabemos que esta actividad puede caracterizarse como intersubjetiva, ¿no? Los logros van a ser como entre esta tensión, entre este sujeto novato y este mayor inexperto. Digamos, y aquí es donde la lectura termina con una reflexión que existe como una diferencia esencial entre ayudar a un niño, ¿sí? A que pueda lograr algo, ¿sí? Con ciertas ayudas que no sean, digamos, respuestas dadas. Es decir, este andamiaje tiene que tratar, digamos, estas ayudas tienen que también desafiar al niño a tener confianza en sí mismo, a que algo puede lograr, ¿sí? Si pone en juego como cierto esfuerzo, cierta capacidad, cierta valoración individual y personal, pero no es darle algo masticado, resuelto, ¿sí? Eso no es un andamiaje, sino que tenemos que tomar esta postura como hacer una apuesta al niño, ¿sí? Más que como algo resuelto, ¿sí? Hacemos una apuesta y logramos adaptar eso de la situación que le genera una mayor dificultad para adaptarlo, ajustarlo, pero que también pueda desafiar al niño a conseguir una expansión, un aprendizaje, digamos, una mayor conciencia. Así que bueno, hasta acá nos quedamos con esta lectura y seguiremos en la unidad 3 con más clases teóricas por acá, por este canal. Un besito para todos.